Buenos días. Buenos días, chicos. Los dejo con mis compañeros Mónica Morales y Manuel Vera, que van a ser nuestros speakers, al igual que Carlos Agudelo. Vale, gracias. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy en este webinar. Y pues les damos la bienvenida a este espacio que lo hemos llamado "Cómo tomar decisiones en tiempo de incertidumbre". En esta hora que tenemos con ustedes, queremos compartir la importancia que tienen los datos a la hora de tomar las decisiones estratégicas y que hoy, en esta nueva realidad que estamos viviendo, pues las organizaciones necesitan tomar, ya sea para adaptarse, para reorganizarse, para reinventarse, para innovar. Y decimos que en tiempos de incertidumbre, eh, porque pues estamos viviendo ahorita con todo este tema del coronavirus, que nos ha hecho aprender a un ritmo acelerado sobre epidemiología, virología, pandemias, temas que hace unos meses no formaban parte de nuestra vida cotidiana. Hoy en día tenemos muchas herramientas usadas en la analítica que se están popularizando eh, y convirtiendo en un sitio de consulta cotidiana para todos nosotros. Uno de estos tableros es el del Lago de AWS COVID-19, que es un tablero, que es un repositorio de un conjunto de datos actualizado muy útil para visualizar de manera directa la expansión del virus. Entonces aquí podemos ver en tiempo real, 1 3, los casos confirmados del virus, lamentablemente los muertos, el porcentaje de muertos, y así pues digamos que estamos enterados de la expansión de este virus. Y hablando un poco de la analítica, hemos encontrado también que la analítica es muy útil para el control de la transmisión de la enfermedad. Uno de los casos es el de Taiwán. Taiwán tiene una cercanía con China y hay un gran movimiento de ciudadanos entre ambos países. Se esperaba que Taiwán fuera una de las regiones más afectadas del mundo. Hoy en día, China cuenta con 84.159 casos y Taiwán apenas tiene 443. ¿Y cuál ha sido la estrategia de Taiwán para disminuir los infectados? Ha hecho uso de la información. ¿Y cómo lo ha hecho? Ha integrado las bases de datos sanitarias nacionales con las de inmigración y las de aduanas. Entonces han venido monitorizando los viajes, los síntomas de sus ciudadanos y comparten esta información con los hospitales y así pueden emitir alertas en tiempo real. Y así es como Taiwán hoy solo tiene 443 casos. Voy a volverme nuevamente a la presentación. Y es que este virus nos ha cambiado muchas cosas y ha obligado a que se tomen decisiones difíciles para los gobernadores, como que los países se cierren sus fronteras, el tema de la cuarentena, lo que ha llevado también a circunstancias como que se suspendan las actividades presenciales laborales en los colegios, en las universidades, hasta en los jardines. Ha hecho que se suspendan también los eventos sociales, ya no podemos ir a bares, restaurantes, obviamente tampoco conciertos, incluso los torneos deportivos también han sido cancelados. Entonces esto ha hecho que varias industrias se vean afectadas. Y vamos a ver un poco de esas industrias. Aquí a mano derecha de la pantalla ven la aviación. Más de 100 países tienen restricciones de viaje. Y este gráfico que fue publicado por una organización de aviación internacional muestra este impacto. Dice la Eurocontrol que el 90% de los aeropuertos más grandes del continente europeo tienen menos vuelos en comparación con abril del 2019, el 90%. También podemos ver otros impactos acá en este otro tablero, que lo tengo aquí, y es sobre el tema de la movilidad. ¿Cómo ha cambiado la movilidad desde que comenzó esta cuarentena hasta el día de hoy? Por ejemplo, acá tenemos los datos de junio, como Argentina está en un menos 66%, Brasil en un menos 47%, Colombia en un menos 52%. Vemos también cómo todo esto ha venido cambiando. No todos son malas noticias y, por ejemplo, a nivel de ambiente, pues hemos tenido temas interesantes. Y aquí me gusta tener este ejemplo porque podemos hacer análisis del análisis. Aquí tenemos el cambio de los niveles de concentración de la calidad del aire de Bogotá, cómo estaba antes y cómo está ahora, cómo está Río de Janeiro, Lima, Ciudad de México.
que pues bueno, ha sido una buena decisión porque ya no tenemos tanta contaminación. Pero podemos hacer un análisis adicional. ¿Qué pasa de las ciudades que tienen cuarentena total con las que tienen cuarentena parcial? Entonces podemos hacer diferentes tipos de análisis. Me gusta también y quería traer a colación este tipo de tableros para que veamos que los análisis de los datos los podemos representar de diferentes formas, por barras, por líneas, por mapas de calor, por temas geográficos. La importancia de revisar los datos es poder tomar decisiones con ellos. Y pues sin lugar a dudas, este primer semestre del 2020 estamos viviendo una de las mayores sacudidas socioeconómicas a las que antes nos hayamos enfrentado. Frente a esta situación, pues es importante que nos preparemos y que preparemos nuestros negocios para poder ser altamente adaptables ante los cambios abruptos que puedan seguir ocurriendo en esta nueva realidad. En este sentido, pues como que la buena explotación de los datos tendrá una gran capacidad de ayudarnos a detectar oportunidades y riesgos, 2, tomar mejores decisiones y 3, reinventar servicios. Entonces acá tenemos que entender o hacer partícipe de 3 puntos importantes. El primero, entender lo que ha ocurrido y lo que está pasando. Entonces, este es uno de los primeros puntos. Y acá los datos nos pueden ayudar a entender mejor y mucho más rápido la situación real de nuestro negocio en todos sus ámbitos. Nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestra operación. ¿Cómo estamos nosotros? Las organizaciones que tienen una buena radiografía de esto pueden tomar mejores decisiones. Y aquí un punto muy importante es que no es lo mismo disponer de datos al cierre del mes o en una semana atrás que disponer los datos en tiempo real. Eso va a ser supremamente importante. Otro de los puntos pues va a ser el tema de la fidelización de los clientes y humanizar el canal online. Ya vamos a ver un poquito más adelante todo este tema de la digitalización. Pero que quiero hablar con la fidelización de nuestros clientes. Entonces, las técnicas de analítica nos permiten tanto segmentar como las preferencias de nuestros clientes. Entonces, nosotros podríamos anticiparnos a los clientes con riesgos que ya no nos vayan a comprar más, clientes que son más o menos sensibles al precio, los clientes más interesados en unos u otros de nuestros productos. Entonces, podemos fidelizar y podemos hacer nuestros enfoques estén dirigidos a nuestros clientes puntuales. Esto lo podemos hacer tanto en nuestros canales tradicionales de relación con el cliente como en la relación online. Y por último, es la anticipación de lo que puede suceder, ¿sí? Entonces, en este ámbito, es utilizar los datos, tanto propios como externos, para la generación de proyecciones a futuro. Eso va a ser fundamental. En los últimos meses, aquí ya en Colombia llevamos 70 días, la explosión digital a nivel global ha sido inmensa. Hoy, gran parte del mundo está cumpliendo un aislamiento social obligatorio, pues como una medida sanitaria. Todo lo que hacíamos en forma física o presencial no tuvo más remedio que virtualizarse o digitalizarse. Tanto grandes compañías como pymes, emprendedores, startups, tuvieron que implementar o comenzar a improvisionar la apertura de sus canales digitales, no solo para vender, sino también para ser parte de este presente. ¿Y por qué digo parte de este presente? Estamos viendo que en Europa o en el continente europeo y asiático, ya estamos viendo que ellos están reactivándose. Entonces acá podemos tomar ejemplos y lecciones aprendidas. Shanghái ya está a la vuelta de su operación después de haber tenido una cuarentena y se está viendo que los consumidores están yendo el 50% menos a la tienda física. 50% menos. ¿Listo? Entonces eso es importante. Los negocios no van a permanecer cerrados. Vamos a tener que volver lentamente a una nueva realidad. Pero nos vamos a encontrar con un nuevo consumidor con hábitos y rituales de consumo que van a impactar toda la cadena. Y esto va a generar oportunidades y adicional, pues va a generar desafíos. También tenemos que tener en cuenta que en este tiempo de aislamiento, pues hemos vivido un periodo que lo podemos llamar como de descontaminación obligada de consumo. Entonces nos dimos cuenta que hay muchas cosas que hacemos pues que no son necesarias, que podemos hacerlas de otra forma mucho más eficiente, más conveniente, quizás más económica y que otras podemos suprimirlas. Entonces estos nuevos hábitos de consumo más el canal de digitalización pues ha sido algo que para los
ganadores ha sido una gran oportunidad y pues se han venido beneficiados, pero para los que de pronto están en una situación no tan favorable, puede ser una gran oportunidad si saben comprender cómo tienen que reinventarse. Y aquí es muy importante que las organizaciones que buscan tener éxito en el conocimiento de los datos deben garantizar dos casos de uso. Un caso de uso, top line, que suele ayudar a las empresas a mejorar sus actividades orientadas al cliente. Esto significa casos de uso que pueden mejorar las actividades en las áreas de precios, prevención de abono, ventas cruzadas, el cross-up and selling, ventas adicionales, todo haciendo para incrementar las ventas. Y también puede ser los casos de uso bottom line, que emplean esta información para optimizar los procesos internos, es decir, el mantenimiento productivo, la optimización de la cadena de suministro, la prevención de fraude. Esto todo es para reducir los costos. Entonces, digamos que nuestros datos deberían estar enfocados en esto, ya sea para ayudar a las empresas a mejorar las actividades orientadas al cliente, incrementar ventas, o para poder optimizar los procesos internos, reducción de costos. Veamos, por ejemplo, algunos de los casos de éxito o empresas que han tenido éxito haciendo este tipo de cosas. El primero, pues va a ser Amazon, que es uno de los gigantes del retail. Cuando una persona se conecta a este servicio, el cliente, al servicio del cliente, la persona que tiene y recibe esa solicitud ya tiene en su pantalla toda la información sobre el consumidor, qué productos buscas, cuáles ha comprado, en qué momento del día, y tiene el poder de saber cómo esa persona va a invertir su dinero. Esto es incrementar ventas. Otro de los ejemplos es Coca-Cola. Coca-Cola utilizó el análisis de los datos para hacer un lanzamiento de un nuevo producto que se llama Cherry Sprite. Entonces, ellos recolectaron de las máquinas dispensadoras de gaseosa que permiten a los consumidores hacer mezclas de sus propias bebidas y se dieron cuenta cuál era la mezcla más popular y entonces se inventaron Cherry Sprite. Otro es Alemania, la Federación de Fútbol de Alemania se asoció con SAP para analizar los datos en video y el rendimiento individual y del equipo. Y entonces empezaron a analizar los datos y con la retroalimentación que le dio a los jugadores de cómo pueden mejorar sus actuaciones y cómo podían integrarse entre ellos dentro del juego, pues usando el análisis redujeron en tiempo en promedio de posición de 3.4 segundos a 1.1 segundos el tiempo que tenían el balón. Al final, ellos fueron los campeones del Mundial del Brasil 2014. Digamos que estos son algunos de los éxitos de los casos de éxito, de la importancia que tienen los datos al tomar las decisiones y cómo estas grandes empresas han tenido éxito. Ahora, quiero compartir con ustedes un sondeo que nos gustaría que ustedes nos comentaran. Acá lo voy a abrir. Y lo van a abrir, ya estoy abriendo, lo van a poder ver en su pantalla a mano derecha y quisiéramos saber qué tanto utilizan ustedes los datos. Entonces, si pueden ir votando, por favor, mientras le doy paso a mi compañero, Manuel Vera. Manuel es arquitecto de soluciones para Itera Colombia, es un entusiasta de la analítica, guitarrista de la banda Pictures y actualmente es el encargado de diseñar e implementar todas las soluciones de analítica en los servicios de AWS. Gracias, Manuel, y bienvenido. Vayan votando, por favor. Tenemos un minuto para hacer este sondeo. Bien, de nuevo muchas gracias a todos por su asistencia, espero que esto sea de agrado, que cumpla sus expectativas. De nuevo, mi nombre es Manuel Vera, arquitecta de soluciones. Básicamente, quiero contextualizar la analítica y el Big Data en una situación particular, en una situación cotidiana para que sea de mayor entendimiento y qué tan fácil podemos asociar este tipo de análisis en los contextos organizacionales de cada empresa. Quiero de alguna forma demostrar cómo el ciclo de vida de la analítica de los datos ayuda a las organizaciones a servir y a satisfacer las necesidades como lo hace un plato en el menú de un restaurante. Con ello, ¿qué tenemos aquí? Básicamente, el Big Data, cómo finalmente lo utilizan las organizaciones para aprovechar sus datos
y utilizarlos de alguna manera para identificar nuevas oportunidades de negocio, moverse mejor estratégicamente en estos mismos negocios, seguramente en operaciones más eficientes, en obtener mayores ganancias, en garantizar que sus clientes sean más felices, fidelizarlos, crear rentabilidad a través de los servicios de la analítica. Finalmente, cuando una persona va a un restaurante y desea comer algo, se le vienen a la cabeza varias ideas, o dependiendo del portafolio o el menú que se tenga en el restaurante. Tiene las posibilidades de elegir desde ensaladas de frutas, como comidas rápidas, preparaciones rápidas en el menú. Asimismo, lo tenemos en el portafolio de la analítica, para que los tomadores de decisiones de sus organizaciones tengan la posibilidad de satisfacer necesidades puntuales. Es por eso que de alguna manera, en la analítica también existe un portafolio de proyectos, un portafolio para satisfacer necesidades de los clientes, que están diseñados pensando en diferentes dolores que se puedan llegar a presentar en las compañías. Digamos que es el equivalente en el menú de la carta de un restaurante al momento de intentar solventar o atender diferentes necesidades de un negocio. ¿Qué busca una empresa normalmente cuando entra en el campo de la analítica de sus datos? Básicamente quiere aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades de negocio, encontrar patrones y ocultos en sus clientes. También detectar de alguna forma anomalías en el comportamiento normal de la venta de sus productos. Reducir los costos a través de la analítica, lograr ventajas organizacionales para identificar maneras más eficientes de hacer los mismos negocios con mayor rentabilidad, menores costos, ahorrando costos, generando rentabilidad, generando la posibilidad de mejor toma de decisiones en tiempos más cortos, tener la capacidad de analizar los datos en tiempos pues muy cerca al tiempo real, pero siempre jugando con el procesamiento y las herramientas en la tecnología que nos proporcionan estas herramientas de la analítica. También que nos proporcionan el portafolio de la analítica, ubicar nuevos servicios, nuevos productos con la capacidad de medir las necesidades de los clientes a satisfacción a través del análisis que nos da el poder para darle a los clientes básicamente lo que ellos quieren. Como les venía diciendo, en la analítica cuenta con un portafolio de servicios, de caminos disponibles para tomar buenas decisiones, y como lo está conformado por platillos en un menú de un restaurante. ¿Qué tenemos acá? Ya dijimos como grandes 5 áreas o necesidades que normalmente tiene una organización, y cómo finalmente al momento de satisfacerlos necesitamos cierto grado de complejidad para cumplirlos, y a medida que entre sea más complejo este tipo de analítica, mayor valor vamos a generar para la organización. Aquí básicamente que tenemos un plano vectorial en donde podemos encontrar los tipos de analítica que encontramos presentes en el menú, digamos, para satisfacer las necesidades del negocio. En el plano cartesiano vemos cómo el valor y la complejidad aumentan progresivamente, y entre más complejo sea la analítica, mejor conocimiento de los datos y mayor valor para la organización vamos a tener. ¿Qué tenemos acá? Encontramos que durante el análisis de los datos se deben hacer las preguntas correctas, porque partiendo de allí es cuando se le va a dar un producto final al cliente. Normalmente cuando un cliente va a un restaurante y pide, por ejemplo, una hamburguesa, finalmente ya está acotado el alcance de lo que él quiere. Esto mismo debe pasar en el campo de la analítica, en un ambiente organizacional. Se debe establecer el caso en negocio específico, pensando en satisfacer esa necesidad particular. Con esto tenemos 4 proyectos, 4 sabores de la analítica. Iniciando con el más básico, y es la analítica descriptiva, en donde se ejecuta para responder preguntas sobre eventos que ya ocurrieron. A menudo la analítica descriptiva se ejecuta mediante reportes o tableros de control de visualización, siempre en el pasado. Ejemplo, ¿qué ha pasado? Ahora, la analítica diagnóstica tiene como objetivo determinar de alguna manera la causa de un fenómeno que ocurrió en el pasado. Como bien se menciona acá, ¿por qué ha pasado? Buscar la causa raíz de un evento que ya pasó a través de la data histórica que ustedes tienen a disposición.
Aquí se parte la brecha en dos: la analítica que está dispuesta a darnos información y la analítica que está dispuesta a optimizar nuestras necesidades, nuestros servicios, a optimizar nuestros productos. Ahora viene la segunda brecha, que ya son la analítica inteligente. En las primeras analíticas descriptiva y diagnóstica estamos contando con la analítica tradicional que se encuentra normalmente en el mercado, pero que no pasa más allá de darnos netamente información. Con la analítica diagnóstica se tiene como objetivo determinar la causa de un fenómeno que ocurrió en el pasado, usando preguntas que se enfocan en la razón de un evento. ¿Qué va a pasar? Siempre esta analítica está pensando en identificar tendencias y patrones de la información previamente digamos que de lo que ya nos generó la analítica diagnóstica, pero yo con herramientas de inteligencia aumentada como Machine Learning e inteligencia artificial. Y finalmente tenemos el último sabor, pero con mayor complejidad, pero que nos da el mejor valor agregado a la organización, y es la analítica prescriptiva. Básicamente esta se convierte en la que está basada en los resultados de la analítica anterior, la predictiva, al indicar acciones que se deberían realizar. Esta analítica básicamente se enfoca en qué opción indicada se debe seguir y en por qué y cuándo se debería seguir con el fin de obtener una ventaja organizacional contra nuestra competencia, seguramente mitigar un riesgo o crear un nuevo producto a través del análisis de los datos. Pero para que finalmente podamos satisfacer la necesidad puntual de un cliente, de un usuario, de los mandatarios de una organización, la clave de todo esto son los ingredientes con los que vamos a preparar ya sea nuestro proyecto de analítica como los ingredientes que vamos a utilizar de un producto, quizás de una hamburguesa. En este caso, ¿qué tenemos? Diferentes fuentes de información y también diferentes estados de los mismos. Tenemos tanto los que vienen en crudo, básicamente se convierten, por ejemplo, a los vegetales, que vienen de diferentes orígenes de servicio, como almacenes de datos, quizás lugares de mercado, pero también tenemos otro tipo de ingredientes que vienen en un estado ya un poco más procesados, hechos a mano, que vienen ya procesados de alguna manera de pequeños fabricantes como artesanos, y es el homologable ya en el enfoque de la analítica de datos, archivos Excel que han sido tratados, archivos CSV, TXT, en cualquier otro tipo de formato, o con ingredientes que en su momento pues ya vienen procesados y empaquetados para el consumo como fuente de origen en este caso, de un supermercado. Es el equivalente en nuestro ya contexto organizacional a las bases de datos relacionales, a los dispositivos, a las aplicaciones. Y ya teniendo en cuenta de cómo tenemos ingredientes de diferentes procedencias, de diferentes tamaños, de diferente calidad, de diferente tratamiento, es necesario identificarlos para saber cómo procesarlos y sacarles el mayor provecho, el mayor beneficio para esa sustancia que le va a dar ese toque secreto al producto final para la solvención de la necesidad particular de los usuarios. Pero aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos que los datos vienen de diferentes procedencias y de diferentes tipos, pero también tenemos tipos de datos o tipos de ingredientes para la preparación de nuestro plato. En este caso tenemos tanto datos estructurados como datos sin estructurar y datos semiestructurados. Los datos estructurados se convierten básicamente en estos que están netamente organizados y que tienen un contexto tabular que normalmente se encuentran en bases de datos relacionales. Los datos sin estructurar son aquellos que nos dan un contexto de una información y están en forma textual o binaria, y se caracterizan por no tener un formato específico, básicamente. Algunos de estos ejemplos de los datos sin estructurar son archivos, imágenes, archivos de audio, archivos de video, documentos en PDF, en Word o correos electrónicos. Y ya los datos semiestructurados son los que tienen por sí solos una parte de estructura, pero limitada, y de alguna forma presentan una organización definida en sus metadatos y se convierten en estos archivos que son XML, HTML o JSON. Un tip que les quiero dar acá básicamente, y es que el 80% de la información al interior de una compañía son datos sin estructurar y tienen un índice mayor de crecimiento
hoy en día. Y las empresas normalmente aquí enfocan sus analíticas de datos, sus datos estructurados. Es por eso que quizás podamos encontrar nuevos modelos de negocios, nuevas tendencias, reducción de costos, nuevas posibilidades en el mercado, haciendo analítica en este tipo de datos sin estructurar. Haciendo un equivalente en la preparación de un plato, hagan de cuenta como un plato muy tradicional en Japón, que es comer el pez león. Al momento de su preparación debe ser muy detallada y minuciosa porque pueden llegar a envenenar al comensal si no le hacen la preparación adecuada al momento de servirlo. Esto mismo pasa con los datos no estructurados y semiestructurados. Tenemos una gran cantidad de información, un gran porcentaje, un 80% del total de la información de una compañía, pero si no hacemos un tratamiento adecuado al momento de quitar los datos que realmente generan ruido, que no nos dan una señal real de valor, vamos a tomar decisiones mal porque vamos a hacer predicciones en base a datos que son erróneos. Por eso que también muchas empresas no se arriesgan en incurrir en hacer analítica de datos en este tipo de datos porque requiere un poquito de mayor complejidad al momento de hacer uso de otros tipos de herramientas y aplicaciones o de tecnologías asociadas para este fin. Aquí que tenemos básicamente cómo al momento de solventar una necesidad particular, de llevarle ese plato al cliente a la mesa, después de que él se planteó una necesidad, después de haber decidido qué va a ordenar, necesitamos una serie de pasos o de atributos para que eso se lleve a fin. Es por lo pronto, como cuando, un ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la hamburguesa, si queremos preparar una hamburguesa, necesitamos unos ingredientes específicos para que eso se lleve a fin. Necesitamos una preparación, un procesamiento y un análisis de qué ingredientes vamos a necesitar para que ese plato sea el que finalmente está esperando el cliente, esa persona quien toma la decisión de qué es lo que va a comer. Y eso se ilustra finalmente en el menú. Ya haciendo un equivalente en la analítica, se convierte en cómo nosotros recogemos esos datos, cómo los recopilamos, cómo los analizamos, cómo los procesamos y cómo de alguna forma se los entregamos en la parte de visualización para que leemos finalmente el producto que estaba esperando la persona de toma de decisiones o finalmente un cliente a cabalidad. Pero ¿cómo hacemos para que esto se haga realidad? O sea, ¿de qué depende y quién es el responsable para que tanto la idea o la necesidad puntual del negocio en un origen se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta las opciones que tenemos en nuestro camino, tanto los proveedores que nos dan información como nosotros mismos la generamos, como nosotros mismos teniendo esas habilidades y esas herramientas de procesamiento para poder descartar lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve, haciendo calidad y transformación en la misma data, finalmente tener herramientas para entregarles la visualización de los datos y poder entregar esa forma de dar soluciones y respuestas a los clientes en particular. En este sentido, en este orden de ideas, básicamente se convierte en un todo en una organización, tanto desde la operación de TI, a través de los ingenieros que se encargan de que esto se haga realidad a nivel de infraestructura de servicios, a través de la expertise y el conocimiento de los ingenieros de datos, ya el equivalente a los chefs en una cocina, y el equivalente a la gobernanza de los datos. No es lo mismo entregar un producto con una hamburguesa preparada con alimentos viejos, que preparar una hamburguesa con alimentos frescos y recién sacados de la tierra, ¿verdad? El gobierno de datos también está representado por un todo, desde el personal de servicios generales hasta el presidente de la entidad. En este sentido, para llevar un perfecto o un ideal proyecto de analítica, debemos estar todos involucrados porque todos hacemos parte de la cadena clave de suministro para un proyecto de analítica. Ya haciendo o completando la cadena de inicio a fin al momento de preparar, podemos ver que se inicia desde atrás hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir que de atrás hacia adelante? Normalmente cuando se va a preparar un platillo en un restaurante, ¿de dónde va a ser la necesidad? Se saca la necesidad puntual y es del cliente. El cliente es quien llega, mira la carta, ve qué es lo que quiere comer y finalmente decide. A partir de esa necesidad, a partir de satisfacer, a partir de diagnosticar o a partir de
el siguiente paso. De ahí para atrás ya comienza todo el juego de utensilios, todo el juego de ingeniería, todo el juego de personal, de utensilios, para tanto comprar los productos o adquirir los necesarios para satisfacer esa necesidad puntual de este usuario, de esta persona, tanto el almacenaje de los mismos, todo el tema del procesamiento, la extracción de los datos, la validación, la limpieza, la adición y representación entre uno y otro producto para llevar a cabo esa receta que quizás cada restaurante tenga como su secreto exclusivo para atraer más clientes, como esa analítica de datos y finalmente cómo lo podemos entregar para visualización y para consumo final a través del plato ya servido para la persona que lo está esperando. Todo esto es una cadena de suministro. Ya llevándolo a servicios netamente de tecnología, podemos aprovechar la versatilidad y la bondad que nos da trabajar en la nube. Los servicios en la nube nos dan una versatilidad inmensa en el campo de la analítica. ¿Por qué? Porque nos da tanto escenarios administrados y no administrados, y el tema de reducción de costos. Solo pagas necesariamente cuando haces herramientas de analítica en casos específicos. Acá con Amazon tenemos tanto servicios de ingesta, los que son equivalentes a comprar los ingredientes, recibir la data, migrarla, transferirla, el tema de servicios equivalentes para almacenamiento persistente en todos sus escenarios para consumo inmediato, para bodegaje, para consumo infrecuente, para procesarlos casi en tiempo real, herramientas que nos dan esa habilidad de procesar toda esa cantidad de datos que hemos estado almacenando en el tiempo para finalmente hacer modelos de preparación de estos datos a través de servicios exclusivos o de inteligencia artificial, de machine learning, y finalmente entregarlos para ser visualizados y responder esas necesidades o caso de negocio para un cliente particular. Acá, si nos damos cuenta, tenemos otros servicios que van por debajo, que se encargan de concatenar y de hacer un pipeline completo automatizado sin necesidad de que ustedes tengan que preocuparse por tener una persona específica para cada caso. En este caso podemos hacerlo de manera autónoma e integrada con servicios en la nube, muy sofisticados y muy eficientes para este fin. Aquí que tenemos básicamente como rápidamente el Big Data. El Big Data se convierte a la capacidad de procesar, analizar, almacenar, integrar información fiel que para darnos mayor valor en el momento de tomar estratégicamente nuestras decisiones. Analítica inteligente, analítica tradicional, descriptiva y diagnóstica, y la inteligente, predictiva y prescriptiva, el equivalente a tener un carrito de comidas que está limitado en solventar necesidades para los usuarios, o una cadena gigante de restaurantes que tiene un abanico de posibilidades para responder o satisfacer todas las necesidades de cada uno de sus escenarios. Como inicié en un principio, básicamente quería mostrarles cómo el ciclo de vida de la analítica de datos lo podemos contrapolar contra la preparación de un plato en un menú de un restaurante, siempre iniciando desde la evaluación de un caso de negocios. ¿Qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que va a ordenar? Y a partir de allí es que comienza toda una cadena de procesos para llevar a cabo la entrega de un producto final. Finalmente, esto está desarrollado para resolver preguntas de negocio, para atender necesidades puntuales, para moverse mejor estratégicamente en los negocios, identificar nuevas oportunidades a través de la analítica, para mejorar la eficiencia operacional de la misma, para obtener mayores ganancias, clientes más felices y finalmente la rentabilidad. Con esto tenemos con la analítica y todo el ciclo de vida en la analítica de datos. Por eso mismo, ya teniendo un contexto muy rápido de cómo se convierte un panorama o el esqueleto de un ciclo de vida de la analítica, mostrar las habilidades que nos da analizar los datos, ya teniéndolos como producto final de esa necesidad particular que se quiso responder al momento de diseñarlos. Acá que tenemos, esto es un dashboard que fue desarrollado por un partner de Amazon, donde también haciendo referencia a la pandemia que tenemos actualmente, cómo ha afectado económicamente a los mercados,
con este comportamiento, tanto el incremento en desempleo en los diferentes mercados a nivel regional y cómo el uso de estas vistas específicas mostradas o organizadas de una manera estratégica le puede dar respuestas inmediatas en tiempo real, quizás en el tiempo, históricos, comparaciones, para identificar patrones para siempre buscando el beneficio de una organización. Ejemplo, acá estamos analizando el impacto en la economía del COVID-19 en lo que vamos en el transcurso del año. Acá que podemos ver, tablas tanto de georreferenciación, tablas dinámicas, tablas estáticas, diagramas tabulares, diagramas de barras de todo tipo, de KPI, en este caso acá por colores, en donde gráficamente, visualmente nos dan respuestas muy rápidas de lo que está ocurriendo. Acá, si nos podemos dar cuenta, si una empresa tiene deseo de reinventarse en lo que está pasando en la pandemia actualmente, se da cuenta que el mejor camino no es crear, abrir un gimnasio, porque ahorita no se pueden abrir, y son los que más han estado afectando dentro de la economía mundial. En este caso están haciendo análisis del sector de Estados Unidos, pero nos puede dar una idea de también cómo se genera la economía a través de este impacto, y cuáles también se están viendo beneficiados con esta pandemia. Un sector grande se ve afectado, pero otro sector también contrapolar se está viendo muy beneficiado. Algo, por ejemplo, la venta de licores. La venta de licores hoy en día se está viendo muy bien rentablemente porque de alguna manera la gente como para, no sé si es mitigar o dejar su angustia a un lado, darle alegría a través de licores. Ya con esto, básicamente quiero darles, tenemos herramientas diagnósticas predictivas asociadas en una misma herramienta de visualización y cómo podemos hacer proyecciones en el futuro teniendo en cuenta los datos que están siendo analizados. Hoy en día, ya digamos que la analítica tradicional empresarial solo se pasaba a responder o a darnos información, pero hoy ya no, estas herramientas involucran de por sí herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, que nos dan una respuesta y proyecciones en el tiempo de qué podría pasar en base a ese aprendizaje que ha tenido constante de sus datos. Acá que podemos ver cómo es la provisión de las camas de los hospitales de aquí a agosto del 2020, cómo tenemos un rango tanto hacia arriba como hacia abajo y cuál es el esperado en el tiempo pues para tomar decisiones, ya sea para adquirir nuevas camas, no sé, crear un hospital como lo hizo China cuando empezó todo el tema del COVID, la disponibilidad de las camas en cuidados intensivos. Acá vuelvo al dashboard que Mónica inicialmente nos estuvo presentando y cómo con el uso de herramientas de Amazon, esto es una herramienta de analítica empresarial que tanto nos involucra herramientas para hacer diagnósticos predictivos y herramientas para hacer analítica descriptiva y diagnóstica, pero a su vez sin necesidad de tener grandes conocimientos en Machine Learning, podemos asociar estas herramientas para hacer predicciones en el futuro, haciendo haciendo un modelado de aprendizaje automático sin tener necesidad de tener personal calificado para hacer este tipo de análisis. Importante que nos da o que me parece una ventaja de referente ante otros fabricantes, que nos da la posibilidad de generar narrativas humanas a través de aprendizaje automático de sus datos, donde puede dar en este caso predicciones en el futuro del comportamiento de sus datos y cómo nos vamos a dar beneficios. Acá podemos ver indicadores KPI y cómo vamos de datos proyectados a un día hasta 7 días y cómo va a ser el crecimiento de las muertes debidas al COVID-19. Aquí por alguna razón no me alcanzó a cargar, pero básicamente quería mostrarles eso, que tuvieran un entendimiento particular de un proyecto de analítica y el ciclo de vida asociado a un momento de elegir una decisión para un plato de menú, una carta. Espero que les haya agradado esta analogía, que hayan atado conceptos y por mi parte no me queda más sino desearles buen día y regresamos con Mónica. Hola, gracias Manuel, súper interesante todo lo que nos comentas. Bueno, en este momento estoy abriendo otro sondeo
Nos gustaría conocer en qué sector se encuentran pues sus organizaciones. Entonces, ya está abierto. Recuerden que está a mano derecha. Y mientras tanto, le doy paso a un gran invitado que tenemos el día de hoy, Carlos Agudelo. Él es director de proyectos en la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras. Carlos es ingeniero electrónico, es un apasionado por la innovación y la tecnología. Ha sido gerente de proyectos de transformación digital en Colombia, Brasil y Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Gracias, Mónica, por la introducción. ¿Me escuchas? ¿Ves mi presentación? Sí, perfecto, te escuchamos y vemos tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación que me ha dado Itera para contar la experiencia y mi objetivo el día de hoy es poder transmitir todo lo que nos hablaba Mónica y Manuel de la implementación de proyectos de analítica, análisis de datos, de Big Data, desde la experiencia de un usuario, de una empresa, y sobre todo muy enfocado en cómo convertir las empresas en ser enfocadas en los datos y que empiecen a trabajar en función de los datos. Eh, Muy brevemente, el recorrido que vamos a dar el día de hoy es contarles un poco qué es Confecámaras, qué es la Confederación, qué es la red cameral, a qué situación nos enfrentamos a mediados del año pasado y tres dimensiones en las cuales empezamos a enfocar el tema y atacamos el tema de la implementación del proyecto, que son unos conceptos muy rápidos de analítica que Manuel nos explicó muy bien, pero voy a hablarlos desde el punto de vista desde los clientes, el tema de calidad de información y finalmente el abordaje tecnológico que hicimos en el proyecto. ¿Sí? Lo primero es contarles qué es Confecámaras, es la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, es una entidad privada sin ánimo de lucro que agremia y representa las 57 cámaras de comercio que existen en Colombia. Y básicamente en Colombia tenemos toda la cobertura, todo municipio en Colombia hace parte de la jurisdicción de alguna de las 57 cámaras de comercio y se han creado históricamente a través del tiempo, dependiendo de las necesidades muy puntuales que ha tenido el país en la historia, en la economía, y eso ha hecho que todas las cámaras sean muy particulares y que en tamaño, no solo de la cantidad de empresarios que manejan, sino geográficamente, cada una sea muy particular y las necesidades sean muy particulares. Presenta el mapa de Colombia con 5 ciudades porque también geográficamente las cámaras de comercio ilegalmente se han dividido en 5 zonas. Bogotá maneja la zona centro y los llanos, entonces todas las cámaras de comercio, digamos, están agrupadas y representantes coordinadas por Bogotá. Cali coordina las del sur del país, Medellín todas las de Antioquia y la zona cafetera, Bucaramanga toda la zona de los Santanderes y la costa atlántica está con Barranquilla, ¿sí? Y las cámaras de comercio se enfrentan y el gobierno a un tema y es que la comunicación entre el gobierno y 57 entidades no es fácil. Entonces se crea Confecámaras para que ayude a facilitar y ayude a integrar la comunicación entre las entidades del Estado, el gobierno y las diferentes cámaras de comercio y sus empresarios. Entonces hay muchas funciones estratégicas que tiene la Confederación en ese sentido, pero me voy a referir a la misión tecnológica. Entonces, básicamente, tecnológicamente, nosotros en la Confederación tenemos un grupo muy fuerte que tenemos dos misiones principales. La primera misión es la administración y la gestión de todos los sistemas registrales nacionales, como puede ser el RUES, el Registro Único Empresarial y Social, que pueden conocer muchos de ustedes. También otro ejemplo de estos sistemas que funcionan a nivel nacional es el RNT, el Registro Nacional de Turismo, y esos, digamos, están bajo la operación de Confecámaras y todas las cámaras de comercio utilizan esa plataforma. Pero a esas 50 cámaras que son más pequeñas, nosotros hemos creado toda una estrategia para apoyarlas y ayudarles en el mejoramiento de las capacidades tecnológicas. Y entre esos está, y es algo que se desarrolló hace unos años, se llama el Sistema Integrado de Información. El Sistema Integrado de Información es una
es un desarrollo de una plataforma que se hizo hace algunos años para que las cámaras, las 50 cámaras de comercio más pequeñas que tiene Colombia, puedan hacer gestión y manejo de 7 registros que están a su cargo. Es el registro mercantil, el que todos conocen, es uno de ellos. El registro de proponentes, que es todo lo que requieren, que es el que requieren para hacer contratación con el Estado. El registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de entidades de economía solidaria, el registro de organizaciones ONGs extranjeras, el registro de veedurías y el registro de apuestas de empresas de apuestas y juegos de azar. Entonces, básicamente, en ese tema de homologar y mejorar la tecnología, que por su capacidad las cámaras más pequeñas no tenían este software, no tenían esas capacidades tecnológicas, se desarrolla el sistema integrado de información por Confecámaras y lo utilizan estas 50 cámaras de comercio. Normalmente tenemos 1.200 usuarios, que son todos los abogados y todas las personas que trabajan en las cámaras de comercio a nivel nacional. En épocas de renovación de registro mercantil, este número se puede duplicar y llegamos a 2.400, 2.500 usuarios. Y les comento que este sistema integrado de información maneja el 60% de toda la información empresarial de Colombia. Entonces, obviamente, es un recurso muy crítico y obviamente, pues es un sistema vital, no solo para cada una de las cámaras, sino obviamente para el gobierno. No estoy hablando solo del gobierno central, sino los gobiernos locales, las gobernaciones y las alcaldías, que trabajan muy de la mano con las cámaras de comercio y la información empresarial que allí está. Entonces nos enfrentamos a un tema. Tenemos un software que es bastante bueno, que ha funcionado muy bien, que tiene un módulo de reportes, como tienen muchos de los software que ustedes pueden tener en sus compañías, que es muy completo, pero hemos analizado y hemos encontrado que las cámaras de comercio no aprovechan toda la información que está en la plataforma para desarrollar sus funciones misionales de forma óptima. Entonces, aquí nos enfrentamos a una situación, digamos, desde Confederación, que vemos que de pronto el trabajo que están haciendo las cámaras podía ser mucho mejor. Entonces, nos enfrentamos a ver cómo ayudamos a esas cámaras de comercio a que mejoren esas habilidades y tengan una mejor utilización, como lo decía antes Manuel, de aprovechamiento de esa información que tenemos ahí. Entonces, antes de empezar a trabajar con las cámaras, tenemos que hacer un análisis de cómo abordar esos problemas y preguntarnos si somos el único que tenemos este problema. Y claramente no somos los únicos que tenemos ese problema. Y si uno empieza a averiguar, va a encontrar mucha literatura alrededor en Internet y muchos estudios, y aquí traigo particularmente uno de Harvard Business, sobre cuáles son los beneficios que esperan normalmente las empresas cuando se enfocan en un proyecto de analítica de información o de Big Data, o como quieran llamarlo, porque tenemos esas particularidades. Y ellos encontraron en un estudio que hicieron muy grande, y normalmente encontramos lo mismo en todos los estudios, es que, por ejemplo, las empresas en un 77% buscan tener mejor conocimiento de las necesidades y expectativas de sus clientes, claramente eso genera mayores ingresos. 70% dicen que quieren ser mucho más efectivos y ágiles en la decisión, en la toma de decisiones, claramente. 65% dice que quieren mejorar sus procesos y reducir sus costos, siempre es algo que queremos todas las empresas. El 61% dijeron que querían simplificar sus operaciones de negocio, la mano de todo lo anterior. El 54% dijeron que querían hacer un mejor análisis financiero. El 53% dijeron que querían incrementar la innovación que tenían al interior de las empresas. El 51% querían mejorar el análisis y administración de los riesgos y el 49% querían mejorar la agilidad. Entonces creo que si uno ve esto, pues claramente todos estamos en el mismo sentido y queremos buscar los mismos objetivos. Entonces claramente embarcarse en un proyecto de este tipo es el camino a seguir. En ese mismo estudio, por ejemplo, también dicen las 5 barreras con que se encuentran normalmente las empresas a nivel organizacional. Y ahí nos vamos a ver reflejados muchos de nosotros. Entonces, por ejemplo, silos organizacionales, muchas empresas que tienen silos organizacionales.
que tienen independencia no solo tecnológica, sino operativa y de procedimientos dentro de cada una de las organizaciones. Eso pues es una gran barrera. Procesos legados, procesos viejos, obsoletos, manuales que no están digitalizados, que no tienen un sistema, también es una barrera muy grande. Ahí nos vemos ahí enfocados. La falta de skills de analítica de datos digitales. Las personas no les gustan los temas digitales o no están preparados o no tienen la capacidad. Eso es algo a lo que nos enfrentamos y después les vamos a contar cómo empezamos a atacarlo dentro de la Confederación. Resistencia al cambio es algo que ocurre en todos los proyectos. Esto es genérico, no solo en los proyectos de analítica, sino en todo tipo de proyecto. Y también problemas en las estructuras organizacionales actuales que impiden los esfuerzos de transformación. Entonces también la misma organización es demasiado monolítica o es demasiado densa para permitir que esto fluya. Tecnológicamente, también Harvard encontró las 5 barreras más importantes que van muy de la mano a las organizacionales. Por ejemplo, el tema de tener software o hardware o sistemas de infraestructura legados, viejos, obsoletos, que no tienen la capacidad para asumir la implementación o asumir la carga que implica hacer una analítica de datos. También vamos a hablar de eso con mayor detalle después. La falta de una plataforma, un sistema centralizado para capturar y analizar data. Eso es una gran barrera. Vamos a tener múltiples fuentes de información. Los datos que se encuentran en silos, es una consecuencia de lo que vimos anteriormente. Con problemas con la consistencia de los datos, también les voy a hablar de ese tema después. Es muy importante la calidad de los datos que tenemos en nuestro o que vamos a capturar y que van a ser parte de este proceso y que las soluciones que tenemos o los sistemas son muy complejos y no son amigables al usuario. Entonces, claramente, esto es algo que tiene que usar la gente, tienen que utilizarlo todos y tiene que ser simplificado. Entonces, en ese sentido, y viendo que no somos los únicos, viendo que existen muy buenas prácticas y existe mucha información de cómo atacar este tipo de cosas como clientes al interior de la organización, pues Confecámaras toma la decisión de crear un proyecto. Y este proyecto tiene el objetivo de implementar una plataforma de Big Data que permita a las cámaras de comercio, las 50 que les comenté, usuarios del SI, tener 2 cosas que enfocamos principalmente. Uno, la información operativa que le permite evolucionar en su operación y ser mucho más eficientes operativamente. Como lo vimos dentro de las expectativas de todas las empresas, eficiencia operativa es algo siempre muy deseable. Y 2, tener información registral que optimice el diseño de estrategias con los empresarios de su jurisdicción. Las cámaras de comercio siempre han desarrollado estrategias para apoyar a los empresarios, para apoyar sus empresarios, los conoce muy bien, conocen lo que hacen y cómo lo hacen, y hacen estrategias que hasta ahora se han hecho mucho con la intuición, se han hecho mucho con la experiencia y ahora queremos que se hagan más con los datos. Entonces, esos eran los 2 objetivos. Cuando arrancamos este proyecto y por la experiencia que tengo y que tenía el vicepresidente de tecnología, empezamos también a hacer una labor con todos los directivos, la presidencia y los ejecutivos de la Confederación, y es empezar a inculcarles y a enseñarles qué es un proyecto de este tipo. Y lo primero que todo es decirles que esto no es un proyecto de tecnología. O sea, sí tiene tecnología involucrada, pero no es un proyecto netamente de tecnología. Y un gran error que cometen las organizaciones es decir, tecnología, vaya, implementeme una solución de Big Data y creer que eso soluciona todo. Ya voy a entrar en más detalle, pero obviamente aquí hay que trabajar un tema de manejo de expectativas y de educación. Dentro de ese tema de que no es un proyecto de tecnología, logramos que se empezara al interior de la Confederación a estructurar un equipo de análisis de información. Entonces, hubo un cambio organizacional que nos ayudó y se creó un equipo de 3 personas que empezó a especializarse en el análisis de la información y que empezó a ser parte de este proyecto y empezó a darnos muchos insumos para empezar a aprovechar y lograr los objetivos del proyecto. También nos exigió
y va muy de la mano del anterior, a reeducar a las cámaras de comercio en el uso de la información a través de herramientas de analítica. Teníamos muy fuertes reportes. Tenemos gente en las cámaras de comercio que tiene mucha experiencia y decirles que olviden lo que están haciendo, que se enfoquen en los datos, que analicen los datos y que basen sus decisiones en los datos es difícil. Claro, muchos dijeron, Carlos, yo llevo 20, 25, 15 años manejando registros mercantiles, usted no me va a enseñar a hacerlo de un día para otro. Y eso nos ocurre muchísimo. Entonces aquí tuvimos que trabajar muy de la mano y enseñarles por qué la analítica nos iba a ayudar. Spoiler alert, obviamente se nos vino la pandemia, una situación que nadie en 15, 20, 25 años había manejado. El hecho de tener esto, pues nos ayudó muchísimo y derrumbó y tumbó cualquier cosa que existía en cuanto a prevención de la plataforma de analítica. Les cuento, salimos en diciembre del año pasado. También cuando empiezas a hacer este proyecto, lo primero que tienes que hacer es organizarlo de tal forma de que sea ejecutado en fases que vayan de la mano con los objetivos o madurez de la red cameral. Y ya les voy a hablar un poco de cómo es la madurez y cómo manejamos el tema de la madurez de la analítica, porque eso también, esa enseñanza tal como nos lo mostraba Manuel, pues hay que enseñarla paso a paso. Entonces yo no puedo, tengo que primero gatear para después caminar, para después correr. No puedo, y mucha gente también, y muchos errores que ocurren en las organizaciones es porque ellos quieren tener ya Machine Learning y no han hecho todos los pasos anteriores. Entonces vamos a mostrarles ahorita cómo son un poco esos pasos. Ya más de la mano de la parte tecnológica, siempre hemos trabajado con los fabricantes. Y obviamente pues los fabricantes tienen partners y hay que saber seleccionar esos partners. También vamos a hablar de eso más tarde. Y para cerrar todo este compendio de un análisis del proyecto, la plataforma es una herramienta y no es el objetivo. Y eso hay que ser muy claro en este tipo de proyectos y el que sea gerente o el que sea responsable de estos proyectos, es decirle, no por tenerla, sin importar la plataforma, no por tener la plataforma de marca X, Y o Z, quiere decir que el proyecto va a ser un éxito, porque es una herramienta y no son el objetivo. Si las personas no lo utilizan, si las personas no cambian la forma en que trabajan, no se enfocan en el análisis de datos, si no existe esa madurez al interior de la organización de utilizar la información, vivir la información y respirar la información en línea, ojalá, nada sirve si pones la herramienta más sofisticada, más vanguardista o más costosa. Entonces, eso va a fracasar. Entonces, ahí quiero hacer una claridad muy grande. Es una pieza fundamental, pero eso exige muchas otras cosas al interior. Voy a hacer un cambio de tercio y traigo una frase de Sherlock Holmes que decía, la tentación de armar teorías prematuras con datos insuficientes es la perdición de nuestra profesión. Y eso era la perdición de la profesión hace 200 años de los detectives, pero la verdad, en el mundo actual es la perdición de casi todos nuestros empleos. Todas las empresas que siguen sin tener datos y trabajar con datos, pues vemos que cada vez tienen mayores problemas. Entonces, quiero aquí abrir un capítulo y hablar brevemente de cómo debería ser esa madurez analítica y cómo debería atacarse eso en un proyecto. Entonces, lo primero, y muy de la mano que dijo Manuel, es que tenemos madurez, una madurez, la más sencilla, la más simple, la descriptiva. De la descriptiva pasamos a la predictiva y de la predictiva pasamos a la prescriptiva. No nos podemos saltar los pasos. No podemos pasar a predictivo si no tenemos una buena información descriptiva. No podemos ir a prescriptivo si no hemos hecho lo anterior. Básicamente, no voy a volver a repetirlo, pero, por ejemplo, a nivel descriptivo, los fabricantes nos lo muestran como dashboards, como reportes, como self-service BI. Todas esas soluciones que suenen así, estamos hablando de descriptivo. Todas las soluciones que nos hablan de data mining, de advanced analysis, de modelamiento predictivo, estamos hablando de analíticas predictivas. Y ya cuando empezamos a hablar de machine learning, inteligencia artificial y todo eso, estamos enfocándonos más a prescriptivo. Esto es como para que se hagan una idea del lenguaje que utilizan los proveedores a lo que nos estamos enfrentando.
Esa madurez también va muy de la mano algo que se llama la jerarquía de IKW. Data Information, Knowledge, Wisdom. Entonces, solo les dejo aquí la inquietud para que lo tengan muy bien, pero básicamente esta jerarquía va de la mano que les decía antes y es esa madurez que tenemos que ir logrando dentro de la organización. Y esto se hacía y esta jerarquía va muy de la mano a lo que ocurría antes con las personas. Y es que los datos, cuando tú procesas los datos, logras información. Los datos por sí solos no hacen nada. Cuando los procesas, obtienes información. Cuando tú procesas esa información, y la llevas a través del tiempo y la analizas, logras conocimiento. Y a través del conocimiento y el procesamiento del conocimiento y manejo de un mejor entendimiento y un mejor contexto, llegas a tener sabiduría. Esto es lo mismo que ocurría con las personas que les decían que estaban en las cámaras. Obviamente son personas que trabajando 15, 20, 25 años en registros, pues tienen una sabiduría porque han tenido un gran conocimiento a través de toda esa experiencia, años de experiencia, porque tienen información en su cabeza y hablan de todo lo que ocurrió en esos 15 años. Entonces, cada vez que tú le planteabas una situación a una persona, dice, claro, eso es lo mismo que en 2002, hicimos esto y nos funcionó muy bien. Entonces, intuitivamente, digamos, esta jerarquía nosotros la aplicamos siempre en nuestros trabajos, pero la idea es que no sea intuitiva, sino que sea basada en información y poder traducir esa experiencia que ocurre en los seres humanos, poderla traducir a los sistemas. Otro aspecto muy importante, y aquí traigo una frase de Peter Sondergaard, de Gartner, que dice, la información es la gasolina, es el combustible del siglo XXI y las analíticas son ese motor de combustión. Y eso es muy, muy importante, me fascina esa analogía y eso hay que utilizarla muy bien y es que todo lo que se implemente en analítica es tan bueno como la calidad de la información que hay detrás. Y eso tienen que tenerlo muy, muy, muy claro. Si a ese motor, que es la analítica, no le ponemos una buena gasolina, el motor no va a rendir como esperamos que rinda. La calidad de la gasolina que le metamos a ese motor va a ser equivalente a los productos que vamos a tener. Y esto fue un trabajo muy, muy grande que hicimos con las cámaras de comercio de mejorar la calidad en conjunto, cámaras de comercio y Confecámaras como dueña de la plataforma, para que en conjunto trabajáramos en mejorar la calidad de esa información. Y obviamente establecimos responsabilidades. Y en este caso les traigo un gráfico que hicimos, un trabajo conjunto, de dónde está la responsabilidad de las diferentes dimensiones de la calidad. Y es que la calidad tiene 4 dimensiones. Entonces, lo más gris corresponde a la cámara, más azul corresponde a Confecámaras y a la plataforma. Entonces, la dimensión intrínseca de la calidad corresponde a la exactitud de la información, a que la información sea objetiva, que tenga una buena credibilidad y una buena reputación, corresponde a las cámaras. El tema de la dimensión contextual de la calidad es más compartido y es que la información que tenemos sea relevante, que sea oportuna, o sea, puede ser que esté actualizada, que sea en el momento oportuno, que sea completa, que tenga la cantidad apropiada, sobre todo cuando estamos hablando de temas estadísticos y que tenga valor. Eso es un tema que trabajamos los dos muy de la mano. La dimensión de la representación ya es más de la plataforma de Confecámaras y es que sea fácilmente interpretable la información, que sea fácil de entender los datos, que tengan una consistencia en formato y que tengan una representación concisa. Eso va muy ligado a los temas más visuales, que las fechas vayan de cierta forma, de que los números vayan de cierta forma, que haya una consistencia y que eso se mantenga durante toda la plataforma. Y finalmente, mucho más tecnológico, la dimensión de la calidad de los accesos de los datos, que son que sea seguro el acceso, que solo vea la información quien debe verla, y la facilidad de acceso y es que la pueda ver cuando la necesita. Entonces, les dejo también esta inquietud. Son 4 dimensiones de la calidad que hay que tener muy claras y eso ayuda a que la gasolina sea muy buena y los resultados obviamente sean óptimos.
Finalmente, para entrar en la última parte, la parte tecnológica, traigo una frase de Eric Schmidt de Google que nos contaba que habían 5 exabytes de información que se generaron desde el inicio del amanecer de la civilización hasta el 2003. Y ahora esa información se crea cada 2 días. Pues es una realidad, sabemos que la información está en todos lados, no solo lo que tenemos en nuestras bases de datos, sino una vez uno entra en este mundo empieza a capturar información de todo lo que tiene alrededor. Y esto a nivel tecnológico puede ser muy agobiante. Entonces hay que tener una realidad y si ustedes están a cargo de las áreas de tecnología o para que le digan a las áreas de tecnología, estos proyectos tienden a ser muy complejos en los aspectos tecnológicos. Entonces la idea es que les voy a contar cómo atacar esto a nivel tecnológico y obviamente les voy a contar qué implementamos y qué resultados tuvimos. Lo primero es a tener en cuenta es que la plataforma debe evolucionar de acuerdo a la definición y requerimientos de la organización. Ya les conté, esto es evolutivo, esto no es un gran Big Bang, hay que hacerlo por pedazos, hay que hacerlo por pasos, hay que hacerlo por fases. La tecnología tiene que ir de la mano, o de lo contrario vamos a tener muchas dificultades económicas, etcétera. Entonces tenemos que pensar que esa infraestructura que va a ir por detrás, esa plataforma, tiene que ser muy flexible. Tiene que buscar o esa plataforma tiene que tener un balance entre lo genérico y lo particular de cada ecosistema. Entonces, sabemos que nuestros negocios son únicos, sabemos que las plataformas que tenemos por detrás son únicas o muy especiales, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de implementar eso, pero también tenemos que tener en cuenta de que estamos en un mundo globalizado, de que tenemos que tener soluciones que se conecten con cualquier cosa, que vamos a incorporar en algún momento información de nuestras redes sociales de la empresa, de el CRM que tenemos, que de el ERP que tenemos y de cada uno de los sistemas que tenemos, esos hilos que tenemos que nos decían al principio Harvard que ocurren, que tienen las empresas, nos toca romper eso y tiene que tener, vamos a congregar aquí toda la información y tenemos que tener esa habilidad de agrupar o de capturar información o procesar información de donde sea o como sea. Entonces, tenemos que buscar ese balance, no nos podemos quedar en lo particular de una solución o de una tecnología que tenga la organización, sino que hay que buscar que sea también lo más flexible posible también en ese sentido. Mm, mantenerse enfocado en los datos y no en las tecnologías es difícil. Muchas personas, muchas áreas de tecnología, muchos directores están casados con X, Y o Z fabricante porque es lo que tiene la organización, porque históricamente es difícil y hay que tratar de abstraerse de ese tema y enfocarse en el tipo de datos o el tipo de resultados o el tipo de información que quiero dar y no quedarme con que toda mi infraestructura es SAP o yo soy Oracle al 100% o lo que sea o lo que tengo, sino que hay que pensar y va muy de lo mano entre lo genérico y lo particular. Eh, eh, otro aspecto muy importante, pues ya digamos que ya se sobreentiende, es que tiene que ser muy escalable y yo lo recalco nuevamente porque cuando estos proyectos funcionan muy bien, la progresión de uso de recursos es logarítmica, o sea, esto crece a un ritmo logarítmico y cuando los usuarios, los colaboradores de la empresa empiezan a utilizar esto, la utilización crece a un ritmo logarítmico. Eso es brutal. Y esto tiende a ser plataformas que consumen mucho procesamiento, muchos recursos, son muy costosas. Entonces hay que ser muy escalables, muy preparado a ser escalable. Y la que sigue suena contradictoria, pero también tiene que ser escalable hacia abajo e inclusive tiene que ser fácil de apagar. Y es que hay una realidad en estos proyectos, se los digo por experiencia, muchas empresas que no son juiciosas en lo que yo les he contado, que no siguen y no tratan de evolucionar y no hacen el proyecto de una forma rigurosa, se estrellan. Y es una realidad, y se estrellan y se gastaron 100.000, 200.000, $1.000.000 en una plataforma muy sofisticada que después de 3, 4 meses no están usando sino 3 personas.
Entonces, ¿qué pasa? También uno tiene que tener la habilidad tecnológica de decir, no va más, apagamos esto, no perdemos más dinero y más bien ajustemos lo que haya que ajustar y volvemos y hacemos y relanzamos el proyecto y lo hacemos para que lo usen los demás. Pero gastarse toda una gran cantidad, hacer una gran inversión para que lo utilicen tres, cuatro personas, eso ocurre mucho de esto cuando no se hace un proyecto con rigurosidad. Y va de la mano a lo anterior, les pido o les recomiendo que tengan muy en cuenta los costos, muy detallados, sean muy rigurosos en el costeo de esa plataforma a nivel de inversiones y a nivel de operación. Con cada una de las evaluaciones que hagan, sean muy, muy detallados y tengan en cuenta cómo van a crecer, cómo van a decrecer, cómo les cobran, si es por consumo, si tengo que poner el hardware, si viene, todo eso. Al interior de Confecámaras, obviamente, nosotros hicimos esta evaluación y obviamente la primera pregunta que uno hace cuando va a implementar una plataforma de este tipo es, ¿voy a montar algo en la nube o voy a montar algo en mi data center on-premise? Entonces empezamos a hacer un análisis y empezamos a mirar un sondeo de mercado. Y lo primero que hicimos es este análisis de la nube versus on-premise. Y encontramos 7 factores por los cuales decidimos irnos a buscar soluciones en la nube. Escalabilidad horizontal, a esto me refiero en la posibilidad de que los diferentes fabricantes tengan múltiples soluciones para diferentes cosas que necesitemos, o sea, a nivel descriptivo, prescriptivo y predictivo. Entonces, digamos que en ambos casos son altos. Normalmente las empresas tienen muchas soluciones que te resuelven todas tus necesidades. La escalabilidad vertical se refiere a esa capacidad de crecimiento de cómputo, En la nube obviamente es alta. On-premise es relativa y es relativa porque depende mucho de la inversión que hago. O sea, es muy buena si yo hago una inversión muy fuerte. Si la inversión no es tan fuerte, ese crecimiento de pronto no es tan alto como quisiéramos. La velocidad, este es un tema muy importante en estas herramientas de analítica. No hay nada más desesperante que buscar un gráfico, un dashboard o hacer un análisis y que sea muy demorado. Claro que eso es todo un capítulo aparte de cómo qué es demorado, qué no es demorado, qué es rápido, qué no es rápido. Eso es todo un capítulo. Pero normalmente todas las soluciones en cloud, porque no estás atado o tienes mayor flexibilidad en la escalabilidad, pues tienden a hacer unas velocidades muy altas. On-premise, pues también relativamente depende de la inversión que haces. Conectividad, esta conectividad me refiero no a que esté en Internet, sino a la posibilidad de que esa plataforma se conecte con todas las fuentes de datos que requiera y también con todas las salidas o sistemas de salida de datos que quiera. En ambos casos también, todos tienden a ser muy fuertes, todos tienen mucha flexibilidad. Particularmente, cada empresa tendría que ver ya detalladamente que lo que requiere o los sistemas que maneja al interior, pues estén incluidos dentro de lo que requiere cada uno. Temas de confiabilidad, disponibilidad, continuidad de la plataforma en la nube son muy altos normalmente y on-premise nuevamente relativos a la inversión que se haga. Seguridad, esto es muy importante y no podemos descuidar de porque estamos analizando información, todo lo que hemos invertido, todo lo que ha hecho la organización en seguridad de sus bases de datos y todo esto se pierda. Hay que mantenerlo obviamente y hay que llevarlo a este nuevo ámbito. Todos tienden a ser muy altos, ser muy buenos. Y finalmente el tema de costos, pues obviamente en la nube, porque no requiere inversiones y porque se cobra por uso, tiende a ser medio o bajo. Y on-premise, pues es alto porque de entrada tengo que hacer muchas inversiones y muchas cosas. Cuando nos enfocamos en el mercado y dice, bueno, hay tantas opciones que me llegan, entonces uno empieza a mirar cómo atacar o cómo disminuir ese espectro de proveedores que tengo en la nube y cómo atacarlo. Y aquí yo traigo dos ejemplos. Uno es un cuadrante mágico de Gartner de 2019 de enero que se llama Data Management Solution for Analytics y traigo un Forrester Wave, también se llama Data Management for Analytics de febrero de este año. Normalmente si uno ve los fuertes en este tema son los mismos. Lo que pasa es que, y ustedes deben conocer muy bien,
tanto el web de Forrester como los cuadrantes de Gartner, hay que leerlos y hay que analizarlos con pinzas. El solo hecho de que aparezcan en esos cuadros hablan de que son proveedores y soluciones muy buenas. El tema de dónde están ubicados, pues hay que revisarlo con mucha lupa. Entonces vemos que está Oracle, vemos que está SAP, vemos que están IBM. Son obviamente tres muy fuertes. Todos tienen nube, hay que decir que todos los que están en este cuadro, prácticamente todos los que vamos a hablar tienen nube, pero son proveedores que están muy enfocados a las soluciones on-premise también que tienen sus clientes. Entonces, IBM, SAP y Oracle son muy enfocados a eso. Tenemos Snowflake y Teradata, son dos empresas relativamente buenas con cosas muy interesantes. Las dos corren sobre la nube y corren sobre la nube de Amazon y corren sobre la nube de Microsoft. Y finalmente tenemos a Google, Amazon y Microsoft. Microsoft es un híbrido entre esos monolíticos, Oracle, SAP y eso, y la nube, pues con su Azure. Google y Amazon son netamente en la nube y tienen ciertas fortalezas. Aquí vemos en Forrester los mismos SAP, Oracle, IBM, Teradata, Microsoft, Google, Amazon y Snowflake. Entonces vemos que, digamos que esos son los que son y uno debería enfocarse. Vuelvo y digo, hay que leer estos informes con pinzas, por ejemplo, en este caso, y pues no es un spoiler, estamos acá porque nosotros implementamos Amazon y ya les voy a contar por qué, pero por ejemplo, en este caso, en este informe, ellos dentro del análisis que hacen, que Amazon sale por allá tan en la mitad de la tabla, es porque solo analizan Redshift. Y uno conoce, por ejemplo, que Amazon tiene muchas más soluciones y ya Manuel nos mostró que hay muchos más servicios de analítica de datos y no fueron contemplados, por ejemplo, en este informe. Entonces, por eso digo que siempre hay que leerlo, nos sirve como referencia, uno sirve con quién hablar, pero hay que tomarlos con algunas pinzas y alguna precaución. Entonces nosotros nos sentamos a hablar con muchos de estos que vimos acá y empezamos a analizar y seleccionamos a Amazon. Y les voy a contar 5 razones por las cuales nos fuimos con Amazon y no nos fuimos con algún otro. Primero, Amazon es parte de nuestro ecosistema nativo. Entonces, voy a contarles, toda nuestra infraestructura, el SI se encuentra 100% en Amazon. Me van a decir, Carlos, pues no tiene gracia. Usted ya estaba casado con Amazon. Sí, no. Cuando uno trabaja en la nube y uno tiene un proveedor en la nube, siempre tiene que tener la mente abierta y coger lo mejor de cualquier proveedor. Parte de tu ADN estar en la nube es que tú te puedas adaptar y puedas coger lo mejor de cualquiera. Y también les voy a contar, no hace parte de este proyecto, hace parte de uno en el que nos encontramos. Estamos haciendo una plataforma de analítica para los empresarios que vamos a liberar a finales de este año, si todo sale muy bien, con el RUES. Y estamos incorporando también servicios de Google, porque dentro del análisis que hicimos son los que cumplen mejor con lo que queremos puntualmente para eso. Entonces uno tiene que tener abierto y tiene que tener esa flexibilidad. Pero dentro del análisis que hicimos con el SI, Amazon era el que mejor se adaptaba y mejor nos funcionaba. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo hace integrable con cualquier fuente de datos. Amazon siempre estaba en la nube, siempre estaba independiente. Dentro de Amazon manejas muchos tipos de información, muchos tipos de bases de datos, manejamos muchos planos, manejamos muchas cosas, entonces la integración se hacía muy, muy, muy fácilmente. Amazon tiene múltiples soluciones para múltiples necesidades, tiene una gran granularidad, les mostró Manuel el detalle, e inclusive Manuel les mostró la lista corta de servicios de análisis que tiene Amazon. Amazon tiene muchas más cosas y eso lo hace muy bueno porque para cada cosa que necesitas vas a encontrar la herramienta justa. Obviamente, si uno lo hace como cliente, pues eso es abrumador, pero si estás de la mano de un buen partner, si estás de la mano de un buen proveedor, pues obviamente él te va a ayudar a solucionar. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, esos dashboards que nos mostró Manuel, pues hay muchas formas de sacarlo y van a depender mucho de lo que nosotros queramos tener como resultado final. Y ese resultado final lo damos como organización con el análisis de lo que queremos hacer en un proyecto. Entonces, nos da esa flexibilidad, no toca casarse como otros proveedores que tienen una única solución y es lo que da. Entonces, oiga, yo quiero tener un mapa donde me muestre esto. Entonces, claro, mapas tienen todos, les soy sincero. Y nos lo mostró Manuel, mapas de Estados Unidos tienen todos. Pero mapas de Colombia ya no los tienen todos. Mapas de departamentos
No los tienen todos, les cuento, Amazon sí. E inclusive mapas de ciudades donde nosotros podamos graficar dónde se ubican las empresas y hacer un mapa de calor de dónde se encuentran todas las tiendas o todas las peluquerías o todos los concesionarios en una ciudad o en un municipio. Eso no lo tienen todos. Entonces hay que mirar eso. Y el hecho de que Amazon tenga toda esa flexibilidad es muy buena. Amazon también lo elegimos porque tiene mejores proyecciones de nuevas tecnologías a utilizar. Y no hablo de nuevas tecnologías disruptivas, no estoy hablando de nada supernatural, estoy hablando de tecnologías que necesitamos utilizar al interior de la Confederación. Las cámaras de comercio, por ejemplo, muy puntualmente, tenemos todos los expedientes de todas las empresas con todas las actas y hay mucha información que está ahí y que no está en nuestras bases de datos. Qué bueno que podamos hacer un escaneo de toda esa información y poderla incorporar para que la información de nuestro lago de datos sea mucho más completa. Y Amazon tiene una serie de APIs y de recursos y de servicios que nos van a permitir tomar esos documentos y poder procesar la información y extraerla. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta en sus organizaciones, qué otros tipos de información existen que no se están tomando, no se están teniendo en cuenta o no están en los sistemas. Si está estructurado o no está estructurado, ya vieron, Manuel es un experto, les puede ayudar muchísimo. Ellos son muy expertos en Itera, pero eso ya se encargan ellos, pero desde nosotros como clientes, como conocedores de la organización, tenemos mucha información que no está en una plataforma que nos puede servir muchísimo. Y obviamente dentro del análisis que hicimos y por último, el costo-beneficio es el que mejor salía, el más costo efectivo. Muy rápidamente, pues pasando por encima, no es esto, pues básicamente tenemos la plataforma SI, armamos un lago de datos, tecnológicamente tuvimos a Glue para hacer todo el tema de catálogo, el Data Lake está hecho sobre S3, nosotros hacemos procesamiento con Lambda, conectamos con API Gateway a nuestra aplicación. Ahora decir que todos estos tableros que hace la plataforma analítica ahora son parte y es un módulo que ven todos los usuarios de nuestra aplicación. Entonces ellos tienen acceso directamente en la aplicación, a pesar de que es una plataforma aparte, se integró por debajo y tenemos todo un tema de análisis con CloudWatch y Step Functions para ver cómo funciona, quién lo utiliza, cómo lo utiliza. Y bueno, inclusive aquí hay una serie de componentes que no están inclusive graficados como QuickSight y bueno, Cognito para manejo de usuarios y todo. Todo esto es solo para contarles que somos la primera implementación de analítica 100% serverless en Latinoamérica. Y esto es buenísimo, no solo porque habla de no se podía hacer con cualquiera, Itera fue el único que nos pudo ayudar con eso, y dos, porque nosotros buscamos también, a pesar de que usamos servicios de la nube, todavía tenemos instancias y estamos evolucionando a nivel de infraestructura a que todas nuestras tecnologías se vuelvan serverless y dejar de estar atados a servidores y volvernos consumidores de procesos. Entonces, en ese sentido, pues también, y también a nivel de costos, pues encontramos que la mejor solución era hacer 100% serverless y que el costo fuera orientado 100% a su uso. Entonces, si se usa más, claro, pagamos más, pero qué bueno porque está siendo un éxito el proyecto. Si no se usa y no funcionara, pues no perdemos mayor cosa. Sobra decir, y ya con esto quiero cerrar, nos fue muy bien en el proyecto, se hizo una implementación tecnológica en 4 meses y el proyecto duró todo el segundo semestre del año pasado. Y antes de hablar de estos factores de éxito, les cuento que la pandemia hizo que todo este esfuerzo se hizo en un momento muy oportuno. Ayudó a que las cámaras de comercio ajustaran todos sus procesos en estos momentos tan críticos. Estamos arrancando la temporada de renovaciones del registro mercantil que van hasta el 31 de marzo. Y obviamente, pues todas las cámaras, nosotros tendríamos que salir en diciembre para todas las cámaras utilizaran la información en esta temporada. Se hizo, las cámaras de comercio estaban ajustando eso y ocurrió la pandemia en la mitad y permitió que operativamente todos los presidentes, todos los ejecutivos y todos los empleados de las cámaras supieran cómo iban toda su operación y tienen información en línea. Pero no solo eso, sino les ha permitido diseñar estrategias
que permitan mitigar todos los impactos que han tenido del trabajo remoto y de las operaciones virtuales que pueden hacer los empresarios en las cámaras. Entonces nos ha funcionado muy bien. La verdad, el impacto ha sido bastante bajo para lo que pudo ser. Eso por una parte. Y segundo, el tener la información consolidada en línea de todos los empresarios de todas estas 50 cámaras de comercio han permitido que las cámaras de comercio trabajen muy de la mano con los gobernadores y con los alcaldes y sobre decir nosotros con Confecámaras, con el gobierno central y poder enviar la información casi que inmediatamente. Nos hemos conectado con muchas plataformas a nivel nacional para tomar las decisiones que ha tomado los gobiernos, no solo el presidente, sino también, vuelvo y digo, gobernadores y alcaldes en temas de políticas empresariales, de cuáles son las, eh, se me olvida en este momento, los que son exceptuados, las empresas que son exceptuadas, las empresas que todavía siguen eso, y el impacto que tienen, la cantidad de empleados y el dinero que mueven y todo eso. La mayoría de esa información que ustedes ven en medios, que ven que manejan todos, sale de esta plataforma. Entonces, obviamente, nos permitió reaccionar muy bien, quedar muy bien ante todo el gobierno, ante todos los gobiernos locales, distritales y nacionales y poder entregar esa información. Entonces, la reputación, pues obviamente, por lo menos a ese nivel, está muy bien. Entonces, ha sido un éxito. También, digamos, si lo analizamos, el proyecto fue muy bueno porque utilizamos a Amazon. La verdad, no nos ha defraudado, ha funcionado muy bien y tener los servicios completamente serverless en estos momentos de pandemia, el uso de esta plataforma se ha crecido enormemente, que en otras situaciones no hubiéramos podido responder de esa forma. El conocimiento interno, y lo reitero, es muy importante transmitir a los expertos del proveedor, en este caso Itera, ese conocimiento interno, lo que logró hacer este equipo de análisis de datos, qué quería tener como objetivo y llegar a ese objetivo. Esto y ocurre mucho que es ponga y en muchos proyectos es ponga una herramienta de analítica, inclusive algunos proveedores me lo dijeron, y vemos qué sale. Usted déjeme hacer una prueba de concepto y yo le digo qué encuentro. No, eso no funciona así. La verdad, la empresa tiene que tener la madurez. Obviamente, pues muy seguramente va a necesitar alguna consultoría, algún apoyo, todo, pero tiene que tener la madurez de saber a dónde quiere llegar. Eso no es poner y procesar una información a ver qué encuentra. No. Obviamente hay casos de éxito, y hago comillas, que te muestran de que alguien se puso a analizar y encontró algo. No, es que ese alguien quería analizar por algo, ¿sí? Entonces es muy importante. Y obviamente educar extensa, intensivamente a todos nuestros usuarios. Yo lo llamo enseñar a pescar, pero en el sentido de que, señores, está la plataforma no es el fin, es el medio. Ustedes pesquen la información, analícenla, crúcenla, ustedes que son los que conocen, y nos han sorprendido obviamente las cámaras de comercio con unos análisis espectaculares que han hecho a nivel empresarial. Pero esa es la idea de estos proyectos, dar la herramienta para que pesquen, no darles el pescado. Entonces, obviamente hay que tener claro ese objetivo. Hasta aquí llego, Mónica. Todos, muchas gracias. Si hay alguna duda, creo que después podremos resolverla. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Súper interesante y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Al igual que todos los que se conectaron, estoy abriendo por último el último sondeo que tenemos para hoy. Nuevamente a la mano derecha, quisiéramos saber en dónde considera que tiene como más valor el más beneficio del uso de los datos. Entonces, los que quieran pueden ir, por favor, haciendo la votación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Paulina, ¿tú me ayudas a cerrar el evento, por favor? Claro, pues muchísimas gracias por su atención. Se nos alargó un No sé poquito cuánto más me el tardé. webinar, pero que les haya gustado, que haya sido de su interés y de su agrado. Si llegaran a tener alguna pregunta, alguna duda,
nos la pueden hacer llegar por medio del chat o preguntas y respuestas. Estaríamos contestando unas cuantas preguntas. La grabación del webinar la podrán encontrar la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Ahí se queda guardado. Ustedes pueden estarlo viendo las veces que gusten. Igual les pedimos que, pues bueno, se suscriban al canal para que pues tengan información sobre más webinars o igual en nuestras redes sociales para que vean los diferentes webinars que manejamos y los diferentes temas que estamos tratando ahorita. Aquí tenemos una pregunta de Germán. ¿Utilizaron Scrum para hacer el proyecto de Confecámaras? Utilizamos algunas metodologías ágiles, por ejemplo, utilizamos Kanban para hacer seguimiento de los proyectos, utilizamos iteraciones, lo hicimos en diferentes iteraciones para tener como pequeñas victorias tempranas y poder ir teniendo de cada una de las fases, como las mejoras, tener reuniones de retroalimentación. Entonces sí utilizamos varios principios de Scrum y de agilidad. Aquí tenemos otra pregunta de Daniel. ¿Cuáles son los costos asociados al proyecto de Confecámaras respecto a la implementación? Bueno, me imagino que me toca a mí responder. Obviamente no te puedo dar números y pues eso va muy asociado a lo que requiere cada uno, pero a nivel de implementación, acá pues como no tienes que hacer inversiones en infraestructura ni nada, básicamente es eh, eh, las personas de Itera en este caso que nos apoyaron en eso y pues toda la labor de implementación que ellos tienen que hacer, de configuración y de parametrización y de construcción de la plataforma. Pero es básicamente eso, no tienes que hacer ninguna inversión a nivel de infraestructura, licencias, hardware, software, nada de eso. Entonces, obviamente, comparado con otras soluciones, como yo les comentaba, hay que analizarlo muy bien, pero obviamente resulta ser la más efectiva, la mejor de todas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, chicos, en todo caso, pues damos por terminado el webinar. Les agradecemos mucho su presencia. Si llegaran a tener alguna duda o desean que nos pongamos en contacto con ustedes, les pido que de manera privada nos manden sus datos para contactarnos más tarde. Muchas gracias y que tengan un excelente día.